que se conoce como una pirámide, pero no es pirámide. Y terminamos con la conquista española. Buenas tardes y sean bienvenidos. Vamos a empezar por el inicio. La fundación del pueblo de Tepoztlán se hace remontar a épocas muy antiguas, pues perteneció a la cultura olmeca y mixteca. Posteriormente fueron toltecas y chichimecas, que fueron los primeros inmigrantes a náhuatl, que emigran del norte del país a la meseta central, lugar donde se ubican los actuales estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, entre ellos Tepoztlán. Estas culturas fueron las que formaron Tepoztlán prehispánico, que se concentraron en Tamuchán, hoy en día estado de Morelos. Tepuztla. ¿Por qué Tepuztla? Porque cuando llegaron nuestros antepasados a poblar estas tierras hallaron que se llamaba así, hoy Tepoztlán, Morelos. El actual pueblo de Tepoztlán está asentado sobre lo que fue el pueblo prehispánico. Posteriormente, varias fuentes de tradición mexica y chacal incluyen a los ochimilcas y los tlahuicas entre los grupos migrantes a náhuatl en tiempos inmediatos al derrumbe del imperio tolteca, es decir, después del año 1156, ¿dónde se asientan estas dos grandes naciones? Xochimilcas, que llegan a Tepoztlán, Tlayecapa, Totolapan, Hueyapan, Oquituco, Tetela del Volcán, Temoac. La parte alta del estado de Morelos fue poblada por los xochimilcas. Este templo se les contribuye a los xochimilcas. Todo parece indicar que ya asentados los xochimilcas en Tepoztlán, se mantuvieron en él hasta la llegada de los españoles. Los tlahuicas, el quinto género de gente, que toman por principal asentamiento la cabeza de su provincia, Cuernavaca, de donde salen los señores de aquellas congregaciones a hacer sus asentamientos como los demás, Huastepe, Yautepec, Acatlipa y Tlaquiltenango. Para la época posplásica del año 950-1519, los patrones de asentamientos en Morelos indican que a principios del siglo XII, las dos grandes naciones, xochimilcas y tlahuicas, tuvieron implicaciones políticas, hecho que duró por 3 siglos, desde el principio de los asentamientos náhuatl en el año 1200 y 1220 hasta la conquista española. A finales del siglo XIII, los tlahuicas y xochimilcas sufrieron asedio de otro grupo a náhuatl, los mexicas, el último de los 9 grupos que emigró del norte del país al centro de México en el año 1111, y cuya presencia fue determinante en la última etapa del periodo prehispánico. Ingresan al Valle de México en el año 1248. Luego de un largo peregrinar alrededor de la cuenca del Valle de México, los mexicas se establecen en el lago de Texcoco y fundan su ciudad, México Tenochtitlán, en 1325. Los mexicas lograron consolidar un intenso imperio, al menos en 300 años, a través de la conquista. Gran parte del actual estado de Morelos fue conquistado por los mexicas. Morelos es conquistado en 1438, 10 años después de la caída de Azcapotzalco y el imperio tepaneca, cuando Xcóatl y la Triple Alianza conquistaron su gobierno e impusieron el tributo. La Triple Alianza estaba formada por las poblaciones de Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán. Tepoztlán fue conquistado en 1438 por los mexicas, y al haber sido conquistado se convierte en tributario y queda incorporado al patrono tributario de Tierra Caliente, concentrando su carga de tributo en Huastepe, que funcionó como cabecera de provincia. Durante el gobierno de Montezuma de 1440 a 1469, el Estado mexica logra su mayor dominio territorial, y es por segunda vez que inicia una reconquista de Totolapan, Atlatlaucan, Yecapixtla, Tepalcingo, Huastepe, Cuernavaca y por segunda vez Tepoztlán. Una lápida labrada que estuvo empotrada en el muro sur de este templo con el nombre de Ahuizoc hoy se encuentra en el Museo Regional, que fue el último gobernante que conquistó este lugar y que gobernó de 1486 a 1502. Esta es una construcción xochimilca, conquistados por los mexicas. Su acabado arquitectónicamente es similar a lo que es el Templo Mayor y la Casa de las Águilas. Todas estas culturas, desde toltecas hasta mexicas, salieron de Aztlán, del místico Aztlán, lugar de las garzas, situado en Nayarit, en nuestra República Mexicana. Vamos a empezar a subir. En la parte de abajo ustedes pasaron por esta parte, que son unos ahuehuetes o sabinos milenarios, con una existencia de 2000 o 3000 años. Dice la historia que esto simboliza una puerta, que cuando entramos hacia acá entramos a lo que es un mundo espiritual. Este lugar se llama Axitla, lugar de manantiales o donde abunda el agua. Y se considera un lugar sagrado porque a un costado se encuentra lo que es el bautisterio, donde el dios Tepoztecal fue bautizado. De este punto hasta aquí es un aproximado de 45 a 60 minutos para llegar. Son 2 kilómetros de distancia, un aproximado de 2000 escalones. Estamos a 400 metros sobre el nivel de la población y a 2150 metros a nivel del mar. El camino por donde ustedes subieron es un camino original, un camino sagrado,
que a lo largo de este camino hay partes donde ustedes alcanzan a ver basamentos de lo que fueron cuartos de guardia, porque estos cuartos de guardia era un lugar restringido, sagrado. Hoy en día nosotros tenemos ese privilegio y ese goce de llegar aquí, a este lugar, que fue un lugar sagrado. En aquellos tiempos no, era muy restringido este lugar. El camino representa a Quetzalcóatl como una serpiente que vamos subiendo, que significa nacer, el principio del ser vivo. Eso es lo que representa ese camino. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Llegamos a la parte de arriba, iniciamos nuestro recorrido a este templo. Este es el plano del templo del Tepostecal. Este es el plano del templo del Tepostecal. Es un basamento piramidal con dos escaleras. La primera escalera se encuentra en su costado este y la segunda escalera en su costado sur. Esto es lo que se conoce como una pirámide, pero no es pirámide. Las pirámides terminan en punta. Estos son basamentos piramidales. Por esa razón se conocen como pirámides. Este es el primer cuadro que vemos en la parte de abajo. El primer cuerpo es el basamento piramidal, cual fue utilizado para desplantar el templo. El basamento del templo es de un solo cuerpo, con muros inclinados y decorado con un talud y un tablero y una escalera de 4 metros de ancho. El talud es lo que vemos a un costado de las escaleras y el tablero alrededor del templo. Se alcanza a ver un poco salida la piedra. Ese es el tablero. La parte de abajo se conoce como la plaza. Es donde se alcanzan a ver los basamentos de lo que fue el altar del templo. Vamos a subir las escaleras. Muchos nos preguntamos por qué son pequeñas. La razón por la cual son pequeños los escalones, porque al templo no se subía de frente ni se bajaba de espaldas. Era una falta de respeto. Se subía y se bajaba en diagonal. Era una forma de respeto. Las escaleras son 13 y la fiesta del dios Tepostecal es el 8 de septiembre. 8 y 13 son 21, que significan la entrada del otoño, 21 de septiembre. Llegamos a la parte de arriba donde ya nos encontramos ahorita. Estos basamentos que vemos aquí fueron unas pilastras para sostener un techo. Este templo tuvo un techo. Este techo no se conserva. Este templo estuvo así oculto, o en secreto lo mantuvieron así por muchos años. Y fue hasta el año 1895 cuando el arquitecto Francisco Rodríguez lo da a conocer a la comunidad. Y así fue como fue encontrado. Las escaleras para subir son 5 escalones originales. Los 8 restantes son restaurados. La mitad del talud es restaurada y la mitad es original. Las 2 esquinas del basamento piramidal son restauradas y las 4 esquinas del templo son restauradas. Pero toda la base y toda la construcción es original. Tiene una antigüedad de 800 y tantos años y tiene 100 años que salió a la luz. El templo se compone de 2 cuartos, tanto el vestíbulo como el salón, que tienen adosado a sus muros de una época anterior con relieves que forman una banqueta. En los relieves se ha identificado el glifo de los 20 días del calendario sagrado. Para el Posplásico tardío el templo debió mantener cierta importancia durante el Posplásico tardío de 1350 a 1521. Como evidencia de ello, la banqueta adosada a los muros interiores del vestíbulo y el salón. Hacia el este se ubica el templo del Tepostecal, cual constituye a un excelente ejemplo de arquitectura ceremonial. Las paredes interiores del templo están revestidas con inscripciones labradas que plasman ofrendas y sacrificios relacionados al dios del pulque. En los 3 costados de los muros exteriores del templo se encontraban clavos decorativos con formas de calavera, 5 en el costado norte, 4 en el este. En su costado sur no se conservan, pero debieron de mantener la misma simetría con el costado norte. Este templo tiene un triángulo sagrado que es Maninalco, Xochicalco y Tepoztlán. En medio de ese triángulo se encuentra la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca. Los 3 basamentos están a 2 kilómetros de distancia de cada pueblo. ¿Por qué se construye este templo aquí? Por 2 razones posiblemente. La primera, porque nuestros antepasados no revolvían lo terrenal con lo divino. Entre más alto, más cerca de sus dioses. Y la segunda fue un mirador. Tepostecal, Teposteco y Tepoztlán tienen la misma raíz. Tepostecal, rey, inventor del pulque. Teposteco es el cerro que usamos nosotros y significa casa del Tepostecal. Tepoztlán, que significa lugar donde abunda el cobre o donde se venera el cobre. Tepoztlán fue un santuario importante en la última época prehispánica, que construyeron uno de los templos más extraordinarios que destacan por su ubicación en lo alto de la sierra que domina el valle de Tepoztlán. Este sitio fue un lugar de oculto anterior a los mexicas, sin embargo, los mexicas lo ampliaron y lo remodelaron.
Tepoztlán tuvo ocupación continua desde el año 500 a.C. hasta el contacto con los españoles. Lado oeste de este cerro, lo que fue el área habitacional, que tuvo la función de albergar a sacerdotes, acólitos y sirvientes al servicio del dios Tepoztecal, hoy funciona como un mirador. El Cerro del Teposteco se encuentra localizado en el estado de Morelos, en el valle de Tepoztlán. Forma parte del eje neovolcánico Travetzal, cadenas de volcanes. En la cima del Teposteco se encuentra un sitio arqueológico, o cuyo templo consta de un solo cuerpo y una escalera alfarada de franjas de piedra que limitan la escalinata del templo, localizada a su lado este de dicho templo. Fue dedicado a Ometeotl o Tepoztecal, uno de los dioses del pulque, entre los mexicas conocido como Senzón, es decir, los 400 conejos, que representaban la muerte y el renacimiento de la naturaleza, y cuya imagen se encontraba grabada en la luna, como aún todavía se puede ver. Pues así, Ometeotl o Tepoztecal era un dios de la fertilidad y de las buenas cosechas, razón por la cual se convirtió en un concurrido santuario al que llegaban peregrinos desde Chiapas y Guatemala. En este lugar se encontraba el hombre dios, que es Tepoztecal. El hombre dios solamente bajaba una vez al pueblo de Tepoztlán. Y la gente que llegaba de Chiapas, Guatemala, aquí, no luego llegaban y eran entrevistados. En aquella parte donde llegan hay una banqueta, es donde se sentaba la gente y eran entrevistados por un sacerdote anterior a él. La fecha de carbono, material cerámico y fuentes históricas indican que la ocupación del Teposteco y la construcción del templo corresponden al Posplásico Medio, año 1150 o 1350. En alguna de estas dos fechas pudo haber sido construido este templo. Este paisaje que están admirando fue hecho por una erupción volcánica muy antigua, con una erupción volcánica más temprana, que con el tiempo, la lluvia y la intemperie se fue formando lo que admiramos hoy. Estas montañas fueron sagradas para los mexicas porque en su interior contienen agua, y una montaña con agua para ellos era sagrada. Invocación tradicional del dios Tepoztecal. Aquí estoy para la eternidad, rodeado de mis 4 montañas, 7 barrancas, 7 peñascos y 7 esplanadas. Tlahuiltepe, su significado Cerro de la Luz. Oxolotepe, su significado Cerro del Jaguar. En su costado sur, Sematzin, o Cerro del Tesoro. En su costado este, el Yaquiltepel, Cerro del Aire o de los Corredores. Esas son las 4 montañas que acobijan a este precioso templo. Hernán Cortés emprendió la conquista del hoy estado de Morelos el 5 de abril de 1521. Buscó someter los poblados en los que existían destacamentos militares mexicas, logrando conquistar Tepoztlán, Huastepec, Yautepec y Cuernavaca. En Tepoztlán, los ochimilcas, al ver llegar al pueblo a los españoles, subieron a los cerros por temor a ellos. Los españoles trataron de subir con todo y caballos y atraparlos, a no lograr, ya que los ochimilcas se defendieron arrojando piedras desde arriba y bajan a acabárseles el agua y son conquistados. Entre 1537 y 1538 llegan los frailes, los franciscanos, a Tepoztlán con Fray Domingo de la Anunciación como máxima autoridad religiosa. Cuenta la tradición que Fray Domingo bautizó a Tepoztecal, rey de Tepoztlán, el 8 de septiembre de 1538, en los primeros años de la evangelización, y como recuerdo de ese hecho se construye el bautisterio, que está en la parte de abajo, que aún se puede ver en ese lugar encantador. Quienes no estuvieron conformes fueron los señores de Tlayecapa, Huastepec, Yautepec y Cuernavaca, que se presentan a reprocharle por haber abandonado a sus antiguos dioses, pues hasta el dios que se encontraba en el interior del templo, llamado Ometeotl, mitología mexica, dios de 2 conejos, fue derribado por Fray Domingo de la Anunciación y, según se dice, sus pedazos fueron llevados a Huastepec para enterrarlos como cimientos de la Iglesia Católica en construcción. Los señores de Cuernavaca, Huastepec, Yautepec y Tlayecapa fueron bautizados también en el mismo lugar, en el manantial, junto al arroyo. Hasta el día de hoy existe al pie del cerro, junto a un manantial de agua cristalina, el bautisterio, donde el dios Tepoztecal recibió las aguas bautismales y que simbolizan el principio de la conversión a la religión católica, teniendo como testigo de estos hechos los ahuehuetes o sabinos milenarios que dieron sombra a la multitud de indígenas que esperaban su bautizo. La esfera representa el mundo y sobre ella se encuentra la cruz de piedra que simbolizan el catolicismo. Los franciscanos se fueron de Tepoztlán en 1551 y llegan los dominicos. En 1570 se inicia la construcción del exconvento de 1570 a 1580.
De 1580 a 1588 la construcción de la iglesia, la Natividad, la patrona del pueblo, donde se hicieron capillas por las que servían para rezar. Como los xochimilcas hablaban náhuatl, hacían obras de teatro para tener una mejor comunicación con los xochimilcas. Tepoztlán tiene dos fiestas importantes. La primera fiesta importante es el carnaval, que es el brinco del chinelo, que nace en épocas prehispánicas en Tlayecapa, su lugar de origen. Se adapta a las festividades de los españoles como son de burla. Antes de Semana Santa daban rienda suelta a su frenesí, para según ellos poder respetar el tiempo de Cuaresma y la Semana Santa. La palabra chinelo es una palabra náhuatl, que es chinelagua, que significa movimiento de hombros y cadera. Este baile se le rendía culto a Centeo, deidad del maíz, y en devoción de la lluvia. La segunda fiesta importante es el 7 y 8 de septiembre. El 7 de septiembre ustedes pueden subir aquí en la noche, se hace una velación en este lugar. Para el 8 de septiembre hacer la representación del bautizo del dios Tepozteca. Y de ahí son 12 barrios y cada barrio tiene dos fiestas importantes al año. Esta leyenda apunta hacia el oriente, es decir, hacia el océano Atlántico, como punto de origen de estas razas. Quizás sea por eso que la gran mayoría de los templos prehispánicos, al igual que las iglesias católicas construidas sobre ellos, están orientados en esa dirección. En Tepoztlán todas las iglesias y capillas están orientadas hacia el este. Tepoztlán, un pueblo xochimilca de idioma náhuatl. El idioma náhuatl que hablaban los xochimilcas significa agua en guerra. Toda esta explicación que les acabo de dar está basada en estos dos libros. Lo que les recomiendo cuando ustedes visiten algún lugar turístico, no compren mini guías, diríjanse a un libro para que estén mejor informados del lugar. ¿Sí? Muchísimas gracias por haberme escuchado y que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. El que guste una cooperación, muchísimas gracias.